Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Todos trajeron su Biblia? Ok. Hay que abrir la espada. La vaina, dice. Vamos a ir a Tercera de Juan, el penúltimo o anteúltimo. La carta de Tercera de Juan está antes de Apocalipsis. Antes de eso está Judas, y ahí va a encontrar Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer este versículo 12. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12, solamente tiene un capítulo esta carta, la tercera carta de Juan. Dice, ¿todos ya estamos ahí? ¿Sí? Todos dan testimonio, dice, de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Voy a hacer una breve oración si usted me quiere acompañar, cerrando sus ojitos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por un día más de tu misericordia, un día más de tu gracia, mi Dios, y nos has bendecido con nuestra vida de estar aquí, Señor. Ahora permítenos, Señor, de escuchar tu palabra. Ya te cantamos, ya te adoramos, Señor, derramamos nuestras almas hacia ti, Señor, mi Dios, y ahora aliméntanos, Señor, este alimento espiritual que nos hace falta, Señor mi Dios. Venimos con una semana quizás cargados de muchos pensamientos, con lo que este mundo nos invade, Señor mi Dios, pero en este momento queremos concentrarnos en tu palabra. Háblenos, Señor mi Dios, a través de tu Espíritu. Dame de tu gracia, Señor, para poder compartir esta palabra que tú me has dado. Y ayúdenos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón manso y humilde para recibir esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Ya es el tema 16, hermanos, de esta serie que empezamos, comprometidos con la verdad. Y a este tema le puse como nombre, bueno o mal testimonio de nuestra fe. Puedo asegurar, hermanos, que hay dos maneras de vivir siendo cristianos. Y aquí, gracias a Dios, que hay ejemplos en la Biblia, y así para no decir que estamos acusando a alguien, ¿no? Sino que hay ejemplos en la Biblia para nosotros aprender de estos ejemplos y hacer las cosas correctas, las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y si nosotros estamos realmente comprometidos con la palabra, hermanos, estamos comprometidos con Dios, que Él nos regeneró, nos dio una vida eterna ya con Él, una vida de salvación, ya perdonados de nuestros pecados, y creo que vamos a esforzarnos, hermanos, para tener o vivir o dar un buen testimonio de nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Entonces hay dos maneras de vivir el cristianismo. Una es dando un buen testimonio y otra un mal testimonio. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado quizás ver a alguien o quizás nosotros mismos, sin apuntar a nadie más, sino que cuántas veces nos hemos hallado dando un mal testimonio de ser cristianos? En unas prédicas que nosotros escuchamos, fue con respecto a una conferencia de alabanza. No sé si mis hermanos se van a acordar que Janet estaba comentando ahí en una de las enseñanzas que por medio de el testimonio, mal testimonio de los padres de una joven, ella decía, yo no quiero realmente saber nada del cristianismo
porque mis papás no están dando un buen testimonio. Entonces a veces nosotros con el testimonio que nosotros damos, hermanos, a veces nosotros en vez de acercar a las personas para que ellos reciban a Cristo Jesús en su corazón o que para que ellos se congreguen en una iglesia cristiana, en vez de acercarlos, lo estamos alejando más. Ellos no quieren saber de una vida cristiana o una iglesia cristiana. ¿Cuántos de nosotros hemos podido experimentar esto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos o estamos reflejando, hermanos, como cristianos que somos? ¿Qué es lo que nosotros estamos compartiendo con nuestra manera de vivir? ¿Dar un buen testimonio o un mal testimonio? Ahora, yo como cristiano, ¿qué yo quiero vivir? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar con mi vida? Yo creo que si nosotros nos hacemos esta pregunta, la respuesta obvia va a ser, bueno, yo quiero dar un buen testimonio. Yo no sé realmente ustedes, ¿verdad? Yo quiero dar un buen testimonio, un testimonio que hable bien de mí. O sea que, bueno, dejamos a un lado nosotros, pero que nosotros reflejemos a Dios con nuestras vidas, hermanos. A una vida que Dios aprueba, a una vida que Dios realmente esté contento con nuestras vidas, a una vida que es digno de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 1:27, si usted quiere ir ahí, Filipenses 1:27, en la Reina Valera, vamos a buscarla. Yo la tengo aquí en otra versión, pero quiero que leamos la Reina Valera, Filipenses 1:27. Y avisan cuando ya lo tienen. Ahí la Reina Valera dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, que dice, hermanos, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera, fíjese que dice aquí, que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr, dice, que otros crean el mensaje. Aquí en este versículo, hermanos, puede encontrar principios muy importantes. ¿Qué logramos nosotros viviendo como es digno de Cristo? Podemos lograr representar el mensaje de Cristo, el mensaje que estamos hablando, el mensaje que predicamos. Podemos representarlo de una manera digna con nuestras vidas. Que nuestra vida refleje, hermanos, al Señor que murió por nosotros. Como punto número 2, puedo encontrar también aquí, podemos encontrarnos o hallarnos firmes en el Espíritu. O sea, viviendo conforme al Espíritu de Dios y no en la carne. Pablo abundó en este punto también de vivir en el Espíritu y no en la carne. El punto número 3, que es muy importante, logramos, hermanos, que otros crean el mensaje que hablamos. Cuando nosotros platicamos a alguien
o simplemente no hay necesidad de platicarles, sino que simplemente con nuestras vidas, hermanos, que nosotros vivimos, cómo nos conducimos, vamos a hacer que otros crean en el Dios que nosotros servimos. En este pasaje que nosotros leímos en Tercera de Juan, Juan narra en pocas palabras, hermanos, la vida de dos tipos de personas. Vamos a Tercera de Juan. Dos tipos de personas, una, hermanos, una con un mal testimonio y otro con un buen testimonio. Hay dos personas ahí. Nada más que yo leía el versículo 12, pero en el versículo 9, ahí está un nombre, Diófetres. Versículo 9, Tercera de Juan, versículo 9, que ahí su Biblia tiene un título, dice la oposición de Diófetres. Diófetres, hermanos, si usted quiere, vamos a leer estos dos versículos, a ver cómo era Diófetres, antes de entrar en la vida de Demetrio, ahí donde leímos el versículo 12. Dice que todos daban testimonio de él. Pero Diófetres dice, en el versículo 9, para leer un poquito el contexto, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diófetres, al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, dice, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diófetres, hermanos, era una persona líder de una iglesia, que Juan describe aquí. Quizás era un pastor, un predicador, o un obispo, como se les llamaba en aquel entonces. Él estaba haciendo uso del poder para desacreditar la carta de Juan. Ahí dice, no nos recibe. Entonces aquí quiere decir Juan, hermanos, que Diófetres no reconocía la autoridad apostólica ni acepta a los otros hermanos que Juan enviaba. Entonces este personaje no se sujetaba a la autoridad. O sea que era un pastor que quería hacer su propia iglesia. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de conocer a alguien, un pastor que dice, no, yo no me sujeto a nadie. ¿Ok? No hay pastor que me diga algo, sino que yo soy solamente la Biblia y yo. No. Aquí en Casa de Oración, hermanos, nos han enseñado de estar sujetos a nuestros pastores, obedecer a nuestros pastores, recibir las instrucciones. ¿Por qué? Porque ellos obviamente ya tienen una experiencia. Y entonces nosotros que estamos empezando, tenemos que ser sujetos a ellos por las instrucciones que ellos nos dan. Entonces aquí Diófetres, hermanos, quería hacer su propia iglesia. No quería instrucciones, no quería recibir instrucciones de la carta de Juan. Él quería hacer su iglesia a su manera, a su modo. Además, otra de las actitudes que tenía Diófetres, hermanos, dice que le gustaba tener el primer lugar. O sea que yo soy el número uno aquí. Aquí nadie me puede enseñar. ¿Cuántos hemos escuchado eso? A mí ya nadie me enseña. Yo sé todo. Dice que él tenía el amor por ser el primero. Otra versión dice que le gusta ser el jefe. O sea que le gustaba ser el jefe en esa iglesia. O sea, nadie, por eso no recibía las instrucciones de Juan, porque él quería ser nada más el jefe de la iglesia. ¿Dónde hemos visto esto, hermanos?
Diófetres era culpable de amar la primacía por ambición. Tenía una ambición de ser el número uno, no recibir instrucciones de nadie, rechazar la autoridad apostólica manifestada en la carta de Juan. 3, hacer falsas acusaciones. Es lo que hacía Diófetres, hacer falsas acusaciones. Esto lo podemos ver en el versículo 10. Voy a leerla en otra versión, la traducción lenguaje actual dice: por eso cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención, dice Juan, le llamaré la atención porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes. Fíjese qué es lo que decía. Y si alguien quiere recibirlos en su casa, dice que se lo prohíbe y los echa de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con este espíritu, hermanos. No hablemos mal de otros. No prohibimos, o sea, aquí, hermanos, no prohibimos a nadie. Si usted quiere conversar con alguien más, solamente cuide su corazón. Si quiere usted recibir a alguien más en su casa, usted sabe, ¿verdad? Usted se tiene que cuidar y todo eso, pero nosotros no prohibimos a nadie aquí. Entonces aquí dice que si alguien quería recibir a los hermanos enviados por Juan, dice que se les prohibía, o sea, él prohibía eso. Y no solamente eso, sino que los echaba de la iglesia. Entonces la arrogancia intelectual y el temor o el amor por ser el primer lugar de Diófetres, hermanos, caracterizaba a los gnósticos antiguos en aquel tiempo. Ellos solamente querían la autoridad, no obedecían la autoridad del evangelio. Ellos tenían la sabiduría filosófica y de los hombres. Entonces ellos no obedecían absolutamente nada de parte de Dios, de parte de la Biblia. No obedecían absolutamente nada. Que hacían a un lado la Biblia y no querían escuchar instrucciones de parte de Juan. Yo por casualidad en esta mañana vi un video que me llamó la atención. Decía los nominados de los, ¿cómo se dice? De los que hablan mal de Dios o de los que predican mal la palabra. Ya se me olvidó. Pero tenía este video, decían que los peores, los nominados, los peores pastores que predican la palabra de Dios. Y me di cuenta, hermanos, que lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias, en el día de hoy, muchas iglesias no quieren predicar la palabra de Dios. Hacen un lado la palabra de Dios para predicar de ellos mismos. El tipo Diófetres. Entonces parece que Diófetres, hermanos, llevó estas malas actitudes, o mejor dicho, estaba ejerciendo de siendo pastor con estas actitudes. Amor a sí mismo, quería ser su propio jefe. Lamentablemente, mis hermanos, como lo dije, hoy domingo, muchos Diófetres predican. Que Dios nos libre de este tipo de actitud, hermanos. De ser los número unos, de no recibir instrucciones de otros pastores, ¿verdad? Como nosotros aquí en Casa de Oración. Y esto, hermanos, lamentablemente, eso está en nuestra naturaleza como hombres. Queremos siempre robar la gloria de Dios.
queremos ser siempre los primeros lugares, ¿sí o no? Queremos recibir el aplauso de la gente en vez de darle a nuestro Dios. Fíjese que esto lo podemos encontrar en Lucas 22, 24. Este tipo de sentimientos o este tipo de deseo, hermanos, estaba también en los discípulos de Cristo Jesús. Lucas 22, 24 al 27. Vamos a leer esto, hermanos. ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Un Diófetres o un Demetrio? ¿Cuál es nuestro testimonio, hermanos? Lucas 22, 24, 27 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién entre nosotros, hermanos, quiere ser el número uno? Pues tiene que servir a todos. Tiene que ser un servidor, hermanos, como Cristo nos enseñó en esto. Aquí sus apóstoles, fíjese, se disputaban para quién iba a ser el jefe después de que el Señor se iba a ir, ¿no? Ahora, ¿quién va a ocupar su puesto? Vamos a leer Filipenses 2, del 3 al 8. Filipenses 2, del 3 al 8. ¿Qué dice ahí, hermanos? Vamos a leer este versículo del 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cabe duda, mis hermanos, que hay mucho de qué aprender y mucho de qué despojarnos de nosotros mismos. Por eso Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, se tiene que despojarse de sí mismo. Niéguese a sí mismos, dice nuestro Señor Jesús. Aquí, hermanos, como iglesia que somos, Dios nos ha estado hablando en estos últimos días. No sé si ustedes han seguido las enseñanzas. Bueno, principalmente a mí, hermanos. Principalmente a mí, si ustedes quieren recibir la palabra, Dios quiere limpiarnos totalmente, hermanos. Estamos a tiempos de corregir nuestras vidas, mis hermanos. Estamos a tiempo de corregir nuestro testimonio. Un testimonio que agrada a Dios.
Estamos a tiempo. Dios nos está dando esa oportunidad, hermanos. Si nosotros hicimos mal ayer, hoy podemos comenzar un nuevo comienzo, hermanos. A partir de aquí en adelante, yo me he dicho muchas veces, ya basta. Quiero hacer las cosas correctas. Tenemos que ser, hermanos, tener un buen testimonio para ganar principalmente nuestra familia, nuestros hijos. Como varones a nuestra esposa, usted de esposa, como esposa que es a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a los abuelos, a los tíos, a los nietos, a todos, hermanos, con nuestra actitud, con nuestro buen testimonio, que se hable bien de nosotros. Pero lo más importante, hermanos, que Dios diga de nosotros que somos un buen siervo fiel. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús cuando vio a Jesús, el Padre cuando vio a Jesús? Dice que desde el cielo, hermanos, se escuchó una gran voz que decía: tú eres mi Hijo amado, a ti, dice, en ti tengo complacencia. Que eso se diga de nosotros, hermanos, que Dios diga eso de nosotros, porque si nosotros nos vamos a, tal vez quizás quedarnos con un hermano o una hermana nos diga, no hombre, pues tú sí eres un siervo de Dios, y si nos quedamos con eso, hermanos, vamos a correr un peligro. Mejor vayamos a la verdad, aquí, hermanos, que nos diga realmente cuál es nuestra vida, cuál es nuestro testimonio, cómo estoy viviendo, cuál es mi vida, hermanos. Antes de hablar de Demetrio, hermanos, miremos qué es lo que Demetrio, cuál es su testimonio de lo que dice Juan como era Demetrio. Ojalá que hayamos muchos Demetrios el día de hoy aquí, hermanos, o Demetrias. Tercera de Juan, versículo 11. ¿Qué dice Juan aquí, hermanos? Tercera de Juan, versículo 11 dice: amado, ¿qué dice ahí, hermanos? No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Con este versículo, hermanos, podemos ver tanto la vida de Demetrio como la vida de Diófetres. Él hacía lo malo, él no había visto a Dios. Demetrio, hermanos, él estaba imitando lo bueno. Él sí había experimentado, había conocido a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros conocemos a Dios, si tenemos una relación con Dios, una comunión con Dios, vamos a imitar lo bueno. Vamos a hacer lo que nuestro Señor Jesús hacía. El apóstol Pablo decía: imíteme a mí como yo imito a Cristo. En otra versión, este versículo que leímos dice: estimados hermanos, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha conocido a Dios. ¿Qué es lo que nosotros decimos con nuestra vida, hermanos? ¿Será que reflejamos eso, que sí conocemos a Dios? ¿O que no conocemos a Dios? ¿Que conocemos su palabra o no? Hay una historia que lo voy a contar en mi versión porque no se me quedó completamente como mi hermano lo comentó. Dice que había alguien que estaba en la cárcel, ¿no? Que dice que pedía ver un pastor porque ya estaba condenado a muerte. ¿Sí o no? ¿Así es, hermano?
Entonces dice que ya estaba condenado a muerte, no sé si le quedaba horas o días, pero él quería que alguien le platicara de Dios para poder arrepentirse o para poder recibir a Dios en su corazón, porque ya su vida terrenal se iba a acabar pronto. Dice que un cierto pastor llegó y le empezó a platicar de Dios, del que él creía, pero dice la historia que comentó el hermano, que dice que él no lo decía, bueno, no reflejaba pues, que él conocía a Dios. Dice que el delincuente le dijo, no, el Dios que tú me hablas no quiero saber nada de él. No sé si le dio un golpe o no. Sí, dice que le dio un golpe. Dice, ese Dios del que tú me hablas no es el Dios que yo quiero conocer. Cuando nosotros predicamos, hermanos, ¿será que realmente reflejamos al Dios que nosotros conocemos, hermanos? Bueno, si no lo conocemos, ojalá que el día, a partir de hoy, hermanos, pidamos a Dios, quiero conocerte y quiero reflejar de lo que tú eres, Señor. Que eso sea nuestra oración, hermanos. Aquí, hermanos, se nos exhorta a no seguir el ejemplo de tales individuos como el carácter de Diófretes, sino el ejemplo de Demetrio. La palabra griega aquí, hermanos, imitar, aparece en una positiva exhortación en 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Vamos a ver 2 Tesalonicenses. Yo sé, hermanos, que este es un caminar, ¿no? No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Pero que nuestro deseo, hermanos, es caminar en la palabra de Dios. Que nuestro deseo, hermanos, es ser mejor cristianos cada día. 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9 dice, allí aparece la palabra imitarnos 2 veces, del 3 al 9 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué? Imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Hay que dar ejemplos, hermanos, para que nos imiten a nosotros. En Hebreos 13:7, fíjese qué dice Hebreos 13:7, si usted es rápido a la Biblia. Y este es un principio, hermanos, que no estaba haciendo Diófretes. Un principio muy importante, hermanos. Ahí aparece la palabra también imitad o imitar. Hebreos 13:7. ¿Ya estamos? Ok, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lamentablemente, hermanos, Diófretes no hacía esto. Y lamentablemente, hermanos, hay muchos que hoy en día están como yo en este momento, quizás dando un sermón, pero no se sujetan a sus pastores.
quieren ser los número unos, quieren adueñarse de la iglesia de Cristo. Pero nosotros, hermanos, como cristianos que somos, vamos a imitar lo bueno. Vamos a hacer las cosas correctas, hermanos. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese, como hijos amados tenemos que ser imitadores de Dios. Dice Juan entonces, amado, no estéis habitualmente imitando lo malo. Habitualmente. O sea, todos los días no imitemos lo malo. El que hace lo bueno es de Dios, dice, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El verbo hacer aquí, hermanos, es de tiempo presente. Y en la lengua griega enfatiza lo habitual de hacer, no hacer singularmente. O sea, es una vida continua de hacer lo bueno, de imitar lo bueno todos los días, hasta que llegue nuestro último día, hermanos. Imitar lo bueno, hacer lo bueno. Si nosotros decimos a nuestros hijos que hagan lo bueno, es porque nosotros estamos haciendo lo bueno. Es porque nosotros estamos imitando lo bueno. Es porque nosotros vamos adelante de ellos, hermanos. Una vida que imita lo bueno evidencia, hermanos, que la persona es de el Señor, es de Dios. Que esta palabra que dice imitar lo bueno significa salir de Dios. Su significado original es espiritual. ¿Cuántos de nosotros somos nacidos de Dios? Dice que el que nace de Dios, hermanos, salió de Dios. Nacimos de lo alto, somos nuevas criaturas en Él ahora. Ya no somos el viejo hombre que estaba muerto en sus pecados, ya no. Aún vivimos en este cuerpo de pecado, pero ya somos nuevos en Él. Es lo que estamos aprendiendo en los jueves. Abundamos en estos 2 últimos jueves que dice que Dios, hermanos, fuimos renacidos por el Espíritu de lo alto, por medio de la palabra. Por eso es muy importante predicar la palabra. Dice que nacimos por medio de la palabra, escuchamos la palabra y en ese momento decidimos obedecer la palabra, y en ese también preciso momento es que el Espíritu de Dios hizo algo en nuestros corazones. Ahora somos, hermanos, somos de Dios, salimos de Dios. Por eso vamos a hacer lo bueno. Porque Dios, hermanos, es la fuente de todo lo bueno. De Él sale todo bueno. En Génesis dice que cuando Él hacía la creación decía que todo era bueno, ¿sí o no? Entonces, si nosotros ya somos hijos de Dios, ya somos buenos para Él, entonces tenemos que hacer lo bueno, hermanos. Ya no hacer lo malo. El que habitualmente imita lo malo, en término general, que significa malo, significa cacos, imagínense. O sea, de la palabra cacos viene la palabra malo, da evidencia que no ve a Dios. En el sentido de tener un concepto correcto acerca de Él. O sea que cuando nosotros hacemos lo malo, estamos evidenciando que nosotros aún no tenemos un concepto correcto de Dios. Aún no lo hemos conocido, hermanos, a través de su palabra. No tenemos temor de Dios, por eso nos manejamos, vivimos haciendo lo malo, aunque ya somos cristianos. Aborrecemos a otros cristianos. Quizás les cerramos las puertas. No, hermanos. Tenemos que amar. Esa es nuestra tarea, hermanos. Amar unos a otros. Obviamente, quizás si hay alguien que está en otra doctrina, tenemos que enseñar con nuestras vidas que nosotros sí estamos en una sana doctrina, ¿sí o no? Tenemos que enseñar con nuestras vidas, hermanos. Amarlos, tenerles paciencia, porque Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros.
Haciendo lo malo, hermanos, Dios nos halló haciendo lo malo. Y de ahí Él nos trajo, de ahí Él nos sacó, hermanos. Dice que el que hace lo malo no ha visto a Dios, no ha tenido una experiencia con Dios, una experiencia genuina. Entonces, hermanos, aquel que hace lo malo y que dice ser cristiano, hermanos, su conversión no ha sido genuina. Está viviendo en un engaño. Esto es evidente, hermanos, que le hace falta su carácter, tener un carácter cristiano. Entonces, cuando nosotros no tenemos este carácter de Cristo en nosotros, hermanos, es una señal que aún nos hace falta conocer a Dios. La conducta que refleja esta persona, hermanos, es falta de amor, está lleno de maldad, y esta persona pone en tela de juicio su confesión de fe. Aquí mismo en la carta de Juan, en primera carta de Juan 4:20, ahí dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros, hermanos, tenemos que reflejar ese amor. Tenemos que perdonar. Perdonémonos unos a otros para que no haya un tipo de cosas en nuestro corazón, hermanos. A mí se me ha, en una cierta ocasión, un pastor me dijo, no contamines tu corazón. No dejes de contaminar tu corazón. Si otros quieren hacer lo malo, hermanos, aquí Juan nos dice, no imitemos, ¿ok? No imitemos lo malo. Un buen testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio, hermanos? La palabra testimonio viene de la palabra griega martureo, de donde también viene la palabra mártir. Esta palabra testimonio significa, fíjese, el significado de esta palabra, dar evidencia, atestiguando, confirmando, confesando, llevando un registro, hablando bien de, testificando, declarando lo que uno ha visto, oído y experimentado. Entonces, con nuestro testimonio, hermanos, vamos a demostrar, vamos a dar una evidencia, vamos a ser testigos. Ahora sí que como una secta que dice que son testigos de Jehová, pero nada que ver, hermanos. Entonces, pero nosotros sí vamos a ser testigos de la palabra. Vamos a confirmar con nuestras vidas que ya somos hijos de Dios. Vamos a confesar con nuestras vidas, hermanos, que ya somos regenerados. Vamos a que nuestras vidas hablan bien, no solamente de nosotros, sino que de Dios. Vamos a testificar, hermanos. Y con nuestro testimonio vamos a declarar lo que hemos visto. ¿Qué hemos visto? A Dios. Que hemos oído su palabra. Y que hemos experimentado, o sea, la comunión con Dios. Hemos experimentado algo con Dios.
Eso es, hermanos, que nos lleve a testificar. Eso nos va a llevar a dar un buen testimonio. En el Nuevo Testamento, esta palabra se usa específicamente para referirse a la representación del Evangelio. ¿Qué estamos representando, hermanos, con nuestras vidas? ¿Será que estamos representando bien el Evangelio? El mensaje que se nos predica o simplemente la Biblia, hermanos, lo que está aquí escrita, ¿será que la estamos representando bien? La palabra castellana de testimonio es mártir, procede de este vocablo, lo cual sugiere, hermanos, que un testigo debe ser, fíjese, un testigo debe ser o estar dispuesto a morir por su testimonio. Ahora entiendo, hermanos, por qué es que los primeros cristianos, ellos daban su vida por Cristo Jesús. Ellos morían por Cristo Jesús. No les importaba el sufrimiento físicamente, hermanos. Ellos con sus vidas confirmaban o daban un buen testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Ellos daban su vida por Él. Leamos Juan 3, 31, 34. El mismo Juan que leímos ahorita en tercera de Juan, él cómo escribe en el Evangelio. Juan 3, 31, 34. Nuestro Señor Jesús, hermanos, Él nos da el ejemplo de dar un buen testimonio. Él aquí en la tierra dio testimonio del Padre, ¿sí o no? Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí estaba dando testimonio del Padre con su vida, hermanos. Juan 3, 31 al 34. Vamos a leer con entendimiento esto, hermanos, y nos vamos a identificar aquí. Vamos a poner nuestra vida carnal y nuestra vida espiritual, ¿ok? En estos versículos. Dice, el que de arriba viene, ese es el Espíritu, hermanos. Si ya somos nacidos de Dios, ya provenimos de arriba. El que de arriba viene, obviamente aquí hablando de Jesús también, ¿ok? Pero vamos a identificarnos con esto. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra, ¿qué dice? Es terrenal. ¿Y cosas qué? Terrenales habla. Ahí, por eso, pongámonos ahí. ¿Tú qué eres? ¿Espiritual o carnal? Dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto que testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, creo que ustedes ya recibieron el testimonio de Cristo, ¿verdad? Este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdad. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué puede entender usted aquí, hermanos? ¿Cómo vamos a testificar nosotros? Si usted ya es nacido de Dios, usted tiene que hablar, tiene que vivir las cosas de Dios. Si usted ya conoce a Dios, hermanos, como Cristo Jesús aquí, dice que, y lo que vio, dice, y oyó, esto testifica. Entonces, si nosotros hemos visto, hemos oído la palabra, hermanos, vamos a tener que testificar como Cristo Jesús lo hizo. En otra versión, voy a leer rápido, la palabra de Dios para todos dice estos versículos: el que viene de arriba es más importante que todo el mundo. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de lo que pasa en la tierra, pero el que viene del cielo es el más importante de todos.
da testimonio de lo que ha visto y oído en el cielo, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta el testimonio de Jesús demuestra que Dios es verdadero. Dios envió a Jesús, dice, Dios envió a Jesús, quien dice lo mismo que Dios dice, porque Dios le da todo el poder de su Espíritu. Es lo que hizo nuestro Señor Jesús, hermanos. Él testificó con su vida al Padre. ¿Sí o no? Y nosotros, hermanos, si ya somos hijos de Dios, obviamente tenemos que testificar de nuestro Padre celestial, su carácter en nosotros. Ahora, esto fue lo que Jesús hizo. Allí hay otros hombres en la Biblia, hermanos, que dieron un buen testimonio del Evangelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio, el centurión? Está en Hechos 10:22. Vamos a leer Hechos 10:22. Este Cornelio, hermanos, también dio un buen testimonio. Fíjese que dice que en toda la nación de los judíos había dado un buen testimonio Cornelio, así como Demetrio. Hechos 10:22. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, fíjese qué dice aquí, hermanos. Ojalá que ponga su nombre ahí, ¿ok? Ponga su nombre ahí. Que ¿cómo era? Varón justo y temeroso de Dios. No cabe duda que conocía a Dios, Señor, hermanos. Y dice, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ay, Dios mío. Esto, hermanos, a mí me motiva. No sé si a ustedes se le emociona, pero a mí sí me emociona, hermanos, que sí se puede, ¿ok? En serio, sí se puede, hermanos. Dar un buen testimonio. Yo sé que me va a costar, lo digo y lo reafirmo una vez, hermanos. Sí sé que me va a costar. Sé que tengo que dominar todo, hermanos, de mi voluntad, de mi propia voluntad. Tirarlo a la basura, absolutamente todo lo carnal, hermanos, y vivir en lo espiritual. Seamos una iglesia de buen testimonio, hermanos. ¿Qué tan importante es un testimonio, hermanos? Es muy importante. Y eso tenemos que ser imitadores de lo bueno, hermanos. Tenemos que imitar lo bueno. Si usted ve algo malo de mí, por favor, no lo imite. Nada más dígame. Yo sinceramente voy a escucharlo, hermano. No imitemos lo malo. Para hacer las cosas de Dios, hermanos, es muy importante tener un buen testimonio. Aquí en la iglesia, hermanos, construyamos un buen testimonio. La alabanza, las enseñanzas. Si vamos a barrer, si vamos a trapear, si vamos a poner las sillas, tengamos un buen testimonio, hermanos. Absolutamente todos. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos en Hechos cuando los apóstoles dice que necesitaban ayuda para poner las mesas, dar los alimentos, que ellos buscaron ahí en Hechos 6:3? Ellos dicen ahí, hermanos, vamos a leer desde el 1, Hechos 6, para que veamos, hermanos, qué tan importante es tener un buen testimonio. Obviamente, hermanos, no le vamos a caer bien a todos, ¿ok? O sea, no vamos a hacer moneditas de oro, como dicen. Pero hermanos, que Dios
sea testigo de nuestro testimonio, hermanos. Dice que en aquellos días, como crecía, dice, el número de los discípulos, por eso les digo, hermanos, estamos a tiempo, porque Dios, fíjese, va a llegar el momento, no soy profeta, ¿ok? Pero va a llegar el momento que ya no vamos a caber aquí, hermanos. Dios me ha mostrado algunas cosas, ¿verdad? Pero va a llegar el momento, por eso tenemos que prepararnos, hermanos. Dice, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, dice, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y qué dice? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hasta poner las mesas, hermanos. Tenemos que tener un buen testimonio. El carácter de Demetrio, hermanos, que empieza ahí en el versículo 11, que ya lo leímos: amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El carácter de Demetrio es mencionado por Juan como un contraste con el de Diófetres y como ejemplo de una vida digna de imitar, hermanos. Todos los que conocían de Demetrio, tal vez los cristianos de la iglesia de Éfeso, testificaban de su vida ejemplar. O sea, todos. Es posible que fuera Demetrio el portador de la carta a Gayo, porque esta carta iba dirigida a Gayo. Posiblemente necesitaba una recomendación. Hablar Juan de Demetrio, quién era el que portaba esa carta a Gayo, para que Gayo lo recibiera, ¿verdad? Con toda confianza. Entonces, hermanos, él tenía un buen testimonio de la iglesia donde él se congregaba, donde él era miembro. En 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta los de afuera, hermanos, a los que no han creído aún todavía, a los que están aún todavía vagando en el mundo, que no han recibido el evangelio, hermanos. Con ellos tenemos que demostrar nuestra vida, dar un buen testimonio. Fíjese que aquí, en el versículo 12 de 3 de Juan, vamos a leer, dice: ¿quiénes daban testimonio de Demetrio, hermanos? Leámoslo ahí. Primero, dice que todos dan testimonio de Demetrio. Y dice que todos, y aún la verdad misma. Y dice también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aún la verdad, hermanos. Por eso lo dije anteriormente, que la Biblia, hermanos, que la Biblia sea nuestro testimonio, la verdad. La verdad, hermanos, o sea, la palabra aprobaba la vida de Demetrio, porque Demetrio, él se conformaba a la verdad, o sea que él obedecía la palabra de Dios.
Él se acoplaba a la palabra de Dios. Él corregía su vida a través de la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, él, hermanos, pudo dar un buen testimonio a base de la palabra de Dios. No solamente enfrente de los hermanos. Porque enfrente de los hermanos a veces podemos caer bien, así como el mensaje de hace 8 días, que hablamos de la hipocresía, que no debemos ser hipócritas, hermanos. Entonces, como la palabra, hermanos, condena al transgresor, así también, así como condena al transgresor, también así aprueba la obediencia. Es testigo fiel del cristiano, hermanos. Entonces, cuando nosotros pues ponemos nuestra vida conforme a la palabra, hermanos, conforme a la Santa Escritura, vamos a dar un buen testimonio de nuestra vida. Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad, que ya hicimos un tema al respecto, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Ahí quiere decir que cada vez que nosotros hagamos algo o que estamos a punto de hacer algo, vengamos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios con respecto a la decisión que voy a hacer? ¿Qué dice Dios con respecto a mi vida? Por ejemplo, lo que la hermana Felisa decía, ¿no? Que en las escuelas se están enseñando diferentes tipos de cosas, los jóvenes que están en las escuelas, por ejemplo, el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Qué dice Dios de eso? Antes de aceptar lo que el mundo me está ofreciendo, ¿qué dice Dios? Porque hoy en día, hermanos, el mundo está de cabeza. Y muchos pastores afirman que no se va a componer, se va a ir de mal en peor. La misma palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, hermanos. Y está hablando en la iglesia, de la iglesia. El amor de muchos se enfriará. Aquí, Demetrio, hermanos, su carácter era su recomendación. Cómo él se manejaba, cómo él se dirigía. El mismo Juan, hermanos, dice: cree, confía en él. Juan personifica la verdad como un testimonio del carácter y de la enseñanza de Demetrio, hermanos. En otras palabras, como que la misma palabra, la misma Biblia hablara y dijera: sí, Demetrio está dando un buen testimonio. ¿Por qué? Porque su vida está basado en este libro. Y no solamente la verdad, hermanos, que la verdad es lo más importante, pero Juan dice: también nosotros damos testimonio. Es decir, yo, Juan, y todos los cristianos, los evangelistas, enviados por mí, damos un buen testimonio de Demetrio. Triple vida aprobada, hermanos. Por Juan, el apóstol, por la verdad y por toda la iglesia. Nuestro testimonio está ¿basado en qué, hermanos? ¿Solamente en los hermanos? ¿Solamente por un pastor? Por ejemplo, ahorita que viene el pastor Guillermo, ¿no? Todos podemos comportarnos bien, ¿no? Como que estamos haciendo bien las cosas. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? Que estemos desordenados aquí, haciendo todo el que quiera, ¿verdad? Imagínense que cuando él venga, pues nos vamos a comportar bien y todo eso. Y cuando él se va, vamos a regresar a las mismas. No, hermanos. Entonces, ante los ojos de él, porque solamente él viene un día o 2 días, pues vamos a decir: no, hombre, la iglesia de Minnesota está bien unida.
O es un ejemplo, ¿no? Que él se lleva un buen concepto por el día que va a estar aquí. Pero realmente, hermanos, ¿cómo somos? Entonces, vamos a ser como realmente debemos de ser, hermanos. Que la palabra sea también, que la palabra atestigue también de nosotros, que sea un testigo la palabra de nosotros, hermanos. Para finalizar, hermanos, Juan dice, vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Tú sabes, en otra versión dice, tú sabes que no mentimos. Tú bien sabes que lo que decimos es verdad, lo que está diciendo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Recuerde que no se vaya nadie, vamos a convivir, vamos a compartir los alimentos. Ya recibimos alimento espiritual. ¿Cómo está nuestro testimonio, hermanos? Una pregunta que yo puedo hacer para mi persona. ¿Cómo está mi testimonio? ¿Qué se habla de mí? ¿Será que puedo hacer ejemplo para otros? ¿Será que con solamente ver mi carácter, hermanos, otros quieren saber de Dios? Yo sé que me hace falta mucho, hermanos. Yo soy el primero. Me hace falta mucho. Vamos a leer 1 Corintios y con esto vamos a finalizar. 1 Corintios 15, del 14 al 17. Vamos a dar buen testimonio de nuestra fe, hermanos, en el Dios en que hemos creído, al Dios quien servimos. 1 Corintios 15, 14 al 17 dice, vamos a leerla todos juntos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos, ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Vamos a orar, hermanos. Que nuestras vidas, hermanos, refleje a nuestro Señor Jesús, quien resucitó. Y por la vida de Él, hermanos, estamos aquí el día de hoy, por su gracia. Porque Él murió por nosotros. Él se despojó de sí mismo, hermanos. Él no se quedó en la condición de Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre por nosotros. Y así nosotros, hermanos, tenemos que ser siervos de Dios. No anhelar el número uno como lo hacía Diótrefes. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente tú sabes, Señor. Y obviamente yo sé también en los puntos que te he fallado en mi vida, Señor. Sé que me hace falta mucho dar un buen testimonio de mi cristianismo, de mi fe, de que te sirvo a ti, Señor. Te fallo todos los días, mi Dios. Perdóname.
Pero dame de tu gracia, Señor, para poder obedecer tu palabra, que es lo más importante. Obedecer tu palabra, Señor. Amar a mis hermanos. Amar a todos, mi Dios, en general. Amar a tu palabra, Señor. Y que mi vida, Señor, mi Dios, vaya de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has dejado escrito, Señor. Tú has dicho que nosotros pongamos nuestra mirada allá en el cielo, donde Cristo está sentado a tu diestra, mi Dios. Allá tengo que ver. Tengo que ver mi vida también. Ayúdame, Señor. Así como tú ayudaste a tus discípulos, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes como iglesia. Anhelamos testificar de ti, Señor. Anhelamos testificar del amor genuino. El amor que no busca lo suyo. El amor que no es egoísta. A ese amor queremos reflejar, mi Dios. Que aquel que quiere ser grande, que se haga menor, que sea el más pequeño de todos. Gracias, mi Dios, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.